Para introducirnos y para que ustedes recuerden, porque ha pasado algún tiempo de que ustedes hicieron el trabajo, de que yo les mandé esta presentación, les recuerdo que lo que yo esperaba visualizar cuando ustedes vieron su comentario en torno a si estaban de acuerdo o no con el autor del texto, era que ustedes pudieran comparar la posición del autor con lo que se opone a esa posición, y lo que se opone a la posición del autor es una posición positivista que valora el conocimiento como si fuera un conocimiento científico de forma más estricta. Sí, entonces yo había hecho referencia a la clase en respuesta, logró diferenciar esos dos tipos de posiciones. Eso como primer punto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la posición del autor? Es una posición más amplia que no se limita estrictamente a lo que el positivismo exige, pero no por ello deja de ver la pedagogía como la generación de un conocimiento estricto, porque tiene que cumplir ciertas condiciones. Entonces, la idea era que el autor consideraba como uno de los elementos esenciales para construir el conocimiento pedagógico el mundo de la vida, los sentidos que dan los involucrados en el sistema educativo a sus vivencias y a la construcción de ese conocimiento, pero como les dije, cumpliendo ciertas condiciones. Por ejemplo, la primera, elaborar proposiciones, porque cómo logramos expresar a las demás personas lo que estamos viviendo y sintiendo en el sistema educativo, solamente a través de la proposición. Dice que tiene que estar elaborada, expresada. Luego, recuerden ustedes que uno de los elementos claves para llegar a construir el saber individuales o personales, sino más bien plantear siempre las propuestas en torno a el interés comunitario de la sociedad, propuestas más de tipo general, ¿sí? Son algunas de las consideraciones que se presentaban en este texto por parte del autor. Ahora podemos seguir revisando. Vamos a ver si es que puedo pasar las diapositivas. Aquí está, tenemos que llegar a racionalizar, dice, ese tipo de vivencias. Sí, la vivencia es el punto de partida, declaramos los sentidos a través de las proposiciones, esto tiene que ser comprensible para los otros. Hay que resaltar la finalidad a la que tenemos en nuestra acción, esa es la racionalización. ¿Qué es lo que queremos finalmente cuando expresamos nuestras comprensiones en torno a esas experiencias vividas? Entonces, aquí está, dice, siempre señalar los fines que tienen o están relacionados en el orden de la cultura, ¿sí? Recuerden, cuando nosotros decimos no son cuestiones estrictamente individuales, eso significa que tenemos que ver en nuestro medio, por ejemplo, cuáles son las exigencias, ¿sí? Debe ser susceptible de nuevas acciones, claro. Aquello que se formula, yo aquí estaba pensando en un ejemplo, porque alguien puede decir esto es demasiadamente abstracto. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, yo me imaginaba un ejemplo, no quisiera llegar a distorsionar la posición del autor, pero su propuesta obviamente debe ser factible, viable y aplicable. Entonces, yo estaba pensando en cómo llevar a la práctica esta propuesta de él, y me imaginaba uno de los temas que ahora se trabaja mucho en el ámbito educativo, es el tema de la inclusión. Entonces, pensemos cómo están viviendo los docentes, los estudiantes, los padres de familia, el tema de la inclusión, porque nosotros sabemos que ese es un planteamiento de tipo teórico, pero que obviamente está ya reflejado, por ejemplo, en la legislación y tiene que ponerse en práctica en las instituciones educativas. Entonces, ¿cómo está viviendo eso, por ejemplo, un estudiante que requiere inclusión? ¿Cómo lo está viviendo un docente
que tiene que hacer adaptaciones curriculares, cómo está viviendo eso un directivo, por ejemplo, que tiene que exigir a sus docentes que se aplique la ley. Luego, en el segundo punto aquí dice señalar los fines a los que se tiende en el orden de la cultura. Este, por ejemplo, es uno de los elementos que debemos considerar, que la inclusión no es algo que fue iniciativa del Ecuador ni que solo acá se aplica, sino es una exigencia, digamos, a nivel mundial, a partir de todos estos enfoques que se empezaron a aplicar desde mayo del 68, con el tema de la inclusión de la diversidad. Claro que la inclusión en el ámbito educativo es más reciente. Entonces, cuando decimos señalar los fines en el orden de la cultura, podemos imaginarnos que es, por ejemplo, una cuestión que preocupa a la humanidad y sobre la que tenemos que trabajar obligatoriamente. Aquí dice, debe ser susceptible de nuevas acciones. Por ejemplo, si una de las valoraciones que se hace en el invitaciones para hacer adaptaciones curriculares, incluso en función de eso ellos han solicitado capacitaciones. Es el caso de las instituciones en las que nosotros hacemos prácticas preprofesionales y ellos, al reconocer eso como una limitación, han solicitado que la carrera capacite en el tema de la adaptación curricular. Entonces, por ejemplo, vemos falencias en la cuestión de los profesores. Los propios estudiantes supongo que podrán dar su testimonio en torno a cómo están viviendo el tema de la inclusión. Por eso dice, aquí tiene que ser susceptible de nuevas acciones. Eso significa que si estamos teniendo dificultades para llevar a cabo la adaptación, la inclusión, se pueden hacer propuestas para, en función de eso, ir mejorando y viendo cómo se puede trabajar este asunto. Otro de los puntos aquí dice, debe posibilitar la confluencia con otras comprensiones. Al ser un asunto común en el sistema educativo, pues supongo que muchos actores llegarán a, dice 5, la orientación de nuestra práctica debe tener a la realización de la humanidad. Cuando decimos que no debemos partir de intereses particulares, obviamente, y estamos viendo por la mayoría, recuerden que el bien común es uno de los elementos claves cuando uno trabaja en el ámbito de la sociedad, las propuestas, digamos, en la parte formal, en la ley y en la teoría. Por eso dice aquí, hay que pensar en lo universal en contraposición a lo nacional. ¿Sí? Más allá incluso de las diferencias culturales, pienso que a algunas sociedades les costará más incluir a los estudiantes en el sistema educativo, a otras no tanto, pero más allá de esas diferencias, dice, tenemos que fijarnos en algunas cuestiones que son de interés universal, que nos permite a la humanidad avanzar, ¿sí? Entonces, a través de este ejemplo, les quiero, no sé si ayudar a entender la propuesta del autor, cómo a partir de esas vivencias individuales que alguien puede pensar que no tienen validez, él considera que en el ámbito pedagógico es clave para construir el saber pedagógico, porque es ahí, es en el aula, es en la institución educativa en donde se construye este tipo de saber. Y no por ello, dicen, va a dejar de ser un saber estricto, que tenga cierta sistematicidad, porque finalmente los intereses que se están observando son de tipo universal. No sé si les ayudo de alguna forma a comprender la propuesta a través de ese ejemplo que acabo de mencionar. Sí, profe, sí. Sí, profe, está claro. un poco más claro. Ya. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, vamos a ver qué más tenemos acá. Uno de los términos claves que usa el autor es además de la racionalización, lo de la objetivación. Dice, hay que dejar de tener como centro lo individual o lo egológico para pasar a pensar en la vida comunitaria. Acuérdense ustedes que desde el positivismo una de las exigencias para hacer conocimiento científico es el conocimiento objetivo. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí el autor? Cambiar ese término de lo objetivo, porque él no puede referirse a lo objetivo cuando vemos que los actores claves en el sistema educativo tienen un papel fundamental en la construcción del saber pedagógico.
Entonces, obviamente aquí la participación del sujeto es fundamental, pero ¿cómo hacer que esas vivencias no sean estrictamente subjetivas? Es lo que nos interesa y por eso el autor dice, tenemos que tender hacia la objetivación en sentido fenomenológico. Dejamos esos intereses de tipo particular. Yo pienso que este es un aporte interesante por parte del autor en la medida en la que esto nos permite comprender también la idea de poder ir elaborando conocimiento o saber, si es que queremos ser más estrictos, no solamente regidos a lo que exige el positivismo, y no por ello, obviamente, esto deja de ser un aporte para la humanidad. Creo que este es un elemento interesante a considerar y cómo lo está leyendo el autor, el tema de la objetivación. Sí, dándole obviamente un carácter particular a este saber pedagógico. No podríamos hacer lo mismo en otras ciencias, por ejemplo, las ciencias exactas. Pero ustedes saben, incluso cuando habíamos visto en Introducción a la Epistemología, la pedagogía, la educación, son disciplinas que tienen un carácter particular y ahí las vivencias de quienes están involucrados en este ámbito son fundamentales. Bueno, supongo que esto ya revisaron. En esta parte de cuál es la posición del autor, está claramente lo del objetivismo, el positivismo y la objetividad como algo clave de la posición contraria al autor, y lo que él sostiene, que está en la parte de atrás, dice hay que resaltar la validez del sentido reflexivo y filosófico, encontrando caminos de intersubjetividad. El consenso es una cuestión clave. ¿Sí? El mundo de las vivencias, ¿sí? Se puede retener, codificar los sentidos en los actos que se están, en las que se está involucrado. Creo que con esto dejamos clara la posición del autor. Ya les había dicho al comienzo que él establece la diferencia en estas doctrinas que están vinculadas. Pedagogía, educación y didáctica, cada una tiene obviamente su particularidad, pero al estar vinculadas él las menciona. Y en la pedagogía, él dice, es el espacio, perdón, sí, voy a esto, es el espacio educativo el que le interesa las relaciones del saber con su construcción y con su práctica. Pienso que ahí está la esencia que define a lo que es la pedagogía, y por eso el autor termina elaborando una propuesta que es coherente con la forma en la que se construye ese saber. No sé qué es lo que opinan ustedes, a lo mejor ahora que ya tiene más clara la propuesta del autor, ustedes pueden establecer una opinión más fundamentada al respecto. Por ejemplo, quienes se opusieron porque dijeron, yo no estoy de acuerdo con que el autor diga que él está en contra de esas posiciones bastante positivistas. Si no recuerdo mal, esa era la posición de María Fernanda, pero cuando le pregunté me dijo que no había comprendido tanto la posición y por eso no podía explicarle, a pesar de que eso fue en su comentario. Entonces, ahora que está claro, no sé si es que alguien, por ejemplo, puede tal vez fundamentar su posición, si es que tiene una posición contraria a la que establece el autor. No sé si es que Emilio está conectado, porque también fue él quien estableció que no estaba tan de acuerdo. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí lo escuchamos. Ya pienso que no, porque nadie me responde. Gracias, Omar. Bueno. O sea, en contraposición creo que solo eran 2, 3 chicos que estaban contentos con lo que el autor planteaba. Y más ahora que ya está más claro, creo que comprende mejor, profe. Ya. Voy a esto para aclarar lo que el autor plantea. No sé si en torno a este tema tienen
una hora que tenían previsto porque ahora tenemos justo los 40 minutos y luego ya se corta la comunicación. ¿Les parece si pasamos al siguiente tema? Sí, profe. Está bien. Profe, no hay problema. Entonces, la siguiente unidad, bueno, forma parte de la unidad 1, es preguntarnos sobre la posibilidad de conocimiento. Y yo les pedí que ustedes trabajaran primero las dos corrientes para que lo dejen muy claro y después veamos cuáles son las... Con respecto al dogmatismo, ¿sí? ¿Quién podría, en términos generales, hacer referencia a cuál es la posición de esta corriente básica de lo que plantea el dogmatismo? Profe, buenas tardes. Ahora bien. Explicar eso del dogmatismo, o sea, hubo una posición epistemológica, ¿verdad? Empieza por aquella posición epistemológica. Primero me surgió la duda si es de si al referirnos aquí a epistemología estamos refiriéndonos a la tradición anglosajona o a la tradición francesa, porque hay una diferencia. Después, sí no trata el conocimiento como debería, en sí él tiene una confianza directa con la razón humana, entonces la relación él solo ve objeto y más no que en intermedio está el conocimiento, según iba leyendo el texto, y por eso él decía que las cosas son dadas directamente, o sea, son dadas corpóreamente y supone que prácticamente confía en la razón humana y el conocimiento no entraba mucho en sí, o sea, lo que yo según estaba entendiendo. Pero esas dudas entraron antes de terminar de leer el dogmatismo. Ya. Bueno, con respecto a su primera duda, hay que considerar que, bueno, aquí no entraría en debate si es anglosajona, si es francesa, la tradición, porque acuérdense ustedes, justo en el texto menciona y dice, estamos hablando de los inicios de la reflexión filosófica en Grecia, porque al ser una una corriente bastante extremista, solamente se dio casi a los inicios de la humanidad en sentido estricto, y por eso se dice, ni siquiera se visualiza que hay un problema en términos de conocimiento. Entonces, en esa medida le digo a Abigail que aquí no tendría tanta importancia en términos de qué tradición estamos hablando, porque es teoría del conocimiento en términos generales, cómo el ser humano conoce. Cuando decimos posición epistemológica, significa que nos estamos refiriendo al conocimiento en términos generales. Entonces, usted menciona bien que la posición de esta corriente es no haber visibilizado, y por eso aquí observamos en el texto a modo de crítica que ni siquiera se plantea que hay un problema en términos de conocimiento. Es decir, lo que no está comprendiendo bien el dogmatismo es la esencia del conocimiento como tal. Y aquí, para entender mejor esto, tenemos que remitirnos a lo que habíamos trabajado ya en la unidad, en el tema anterior. Acuérdense ustedes que cuando ahí se plantea en términos fenomenológicos cómo se construye el conocimiento, dice hay sujeto, hay objeto, hay una imagen de por medio, y esa relación entre sujeto y objeto es lo que hace el conocimiento. Ahí se dice, esa es la estructura del conocimiento, esa es su esencia. Entonces, ¿qué pasó con el dogmatismo? No reconoce que hay esos dos elementos claves que están vinculados para hacer conocimiento, y como dice Abigail, simplemente se acepta que los objetos tienen una existencia absoluta, ¿sí? Y que el sujeto termina aprendiendo ese tipo de objetos, pero no, ni siquiera se problematiza el hecho de que para que haya conocimiento existe una relación entre sujeto y objeto. Entonces, no sé ahí, Abigail, si es que respondo al menos a su primera pregunta. Sí, profe, es que me entró la duda porque empieza diciendo que es posición epistemológica, se refiere al conocimiento, pero en sí el dogmatismo no trata de conocimiento, entonces por eso chocaba mucho con eso, pero de ahí ya. Gracias. Ya. Profe, yo tengo otra pregunta. Claro. O sea, yo no entiendo, o sea, al principio ellos fueron como que la primera corriente que habló sobre todo esto y todas las cuestiones, porque, o sea, ellos te dan sus verdades
pero no acepta ninguna revisión ni crítica, o sea, como el nombre mismo dice, dogmas. ¿Cómo fue esto? Porque no, como dice Avi, no creo que entra en el conocimiento. Claro, el dogma, como tradicionalmente nosotros entendemos el término cuando una persona es dogmática, es que está tan convencida de algo que nadie le puede, digamos, ni siquiera debatir, ni siquiera está dispuesta a intercambiar ideas, porque esa es su posición. Ahora, ¿por qué se ha denominado así esta corriente? Ustedes tienen al comienzo, dice, es una doctrina fijada, precisamente porque dice, al ser la primera posición existente en la historia de la humanidad, no se problematizó el tema del conocimiento, entonces ellos estaban viendo el conocimiento como algo que se daba casi de forma automática, sin hacer una problematización en cómo se da esa relación sujeto-objeto. Es decir, podríamos decir que, por eso aquí se habla incluso del hombre ingenuo. O sea, qué ingenuidad pensar que para construir conocimiento no hay una relación sujeto-objeto, ¿sí? Entonces, en esa medida, usted dice, por ejemplo, no admiten crítica. Obviamente, la crítica que se va a hacer al dogmatismo surge cuando los sofistas empiezan ya a problematizar el tema del conocimiento y hacerles dar cuenta, obviamente, a los pensadores anteriores que ellos empezaron a hablar del conocimiento, pero sin hacer una problematización a la relación que existe entre sujeto y objeto. Por eso se dice acá que esta posición, que es dogmática, responde más al hombre primitivo, natural, que todavía no tenía un conocimiento tan complejo, que todavía no llegaba a problematizar el conocimiento como tal. No sé, ahí, Adrián, Sí, profe, muchas gracias. Aclaro un poco más. Sí, profe, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más quiere preguntar sobre estas partes? O si no, pasar a la siguiente corriente, porque ya me salió el aviso de que se corta enseguida Estamos en 2:34, a las 2:40 se corta la comunicación. Podemos ir aclarando solamente las dudas que ustedes tengan. ¿Alguien más sobre el dogmatismo? Profe, yo tengo una pregunta. Dice, aquí en una parte decía, el dogmático pasa por alto el sujeto y su función. Pero aquí no tendría relación con la primera parte que decía que el sujeto aprende su objeto. Claro, es que cuando decimos pasa por alto la función del sujeto, no se está preguntando cómo conoce el sujeto, ¿sí? Porque simplemente dice, estamos aprendiendo un objeto, los objetos son absolutos, están fuera, pero ¿cuál es la función del sujeto? O sea, aquí nos está preguntando que primero establece una relación con el objeto, ¿sí? Entonces, ni siquiera se problematiza eso, piensa que el conocimiento es casi automático, podríamos decir. Pienso que por eso se llega a decir que pasa por alto el papel del sujeto. Se puede decir que el conocimiento ya está innato y el sujeto solo lo aprende, pero se puede decir así. Los objetos están fuera y son independientes, por eso dice tiene un valor absoluto y piensa que el sujeto, claro, capta. No podríamos decir que es innato porque eso nos llevaría tal vez a distorsionar eso porque implicaría que ya está o forma parte del sujeto el conocimiento. No, el dogmático simplemente va conociendo conforme observa, percibe, incluso aquí se habla no solamente de conocimientos de tipo, o sea, basados en la percepción, sino incluso de valores, de otro tipo de ideas. Entonces, pero no sería innato, sino sería conforme el sujeto va observando esos objetos, va aprendiendo, dice, esos objetos. Ya, profe, muchas gracias. Uh-huh. Ya, de nada. Veamos entonces, para no dejar inconcluso el escepticismo. ¿Alguien podría plantear en términos generales lo que se menciona? Bueno, para concluir, antes recuerden ustedes, y esta también es una idea que quiero recalcar, aquí se menciona el aporte que hace Kant para aclarar un poco el tema del dogmatismo, y hay otros tipos de dogmatismo que ya no es este dogmatismo extremo que se desarrolló a inicios de la humanidad, hay otros tipos de dogmatismo, y en eso Kant, por ejemplo, hace un aporte
cuando hay autores que consideran, por ejemplo, que no puede haber conocimiento metafísico como un conocimiento, digamos, es decir, se cuestiona el conocimiento metafísico. En el texto se dice eso, se parece más al positivismo, porque los positivistas, ustedes saben que toman como punto de partida la existencia de las cosas dadas, de los hechos que pueden verificarse y comprobarse, y Kant hizo referencia a algunos autores, por ejemplo, que empiezan a hacer metafísica, pensamiento filosófico metafísico, pero sin cuestionar incluso si es que es posible o no llegar a ser metafísico. Bueno, entonces vamos con el escepticismo. No sé si nos alcanza ya el tiempo. No recuerdo si es que les envié o no otra tarea. De esta de aquí, de la primera de las corrientes, la primera parte y la segunda de ahí, nada más. Ya. Entonces. Hasta el criticismo, claro, hasta el criticismo. Hasta el criticismo. Sí. Ya. Entonces, yo les pediría que ustedes, no sé si es que ya terminaron de hacer este trabajo, todavía no les he revisado en la plataforma, como nos queda ya solo 3 minutos y un poco más, yo les pediría que sigan haciendo esta revisión para que en la próxima clase podamos nuevamente ir haciendo una retroalimentación. Ustedes